Em, Desde mediados de los años 70, las ciudades de América Latina se han visto sometidas a una serie de transformaciones importantes. Principalmente, estos cambios se deben a una reducción en el ritmo del crecimiento urbano, provocado por una baja en la migración interna del campo a la ciudad y a ciertas transformaciones sociales y políticas que modificaron las bases del desarrollo urbano. Los procesos debido a la privatización de empresas públicas social se vieron reflejados a una nueva redistribución espacial. Cada vez más ciudadanos buscan una organización privada y eficiente de su vecindario que les provea de los servicios que antes eran públicos. El abandono de la gestión y el control del desarrollo urbano por parte del Estado y de su apropiación por parte de actores privados dio como resultado la aparición de formas urbanas comerciales redituables y valiosas para el mercado, es decir, centros comerciales, centros de entretenimiento urbano, escuelas privadas y complejos residenciales cerrados. Bueno, continuando con lo que es el marco conceptual, Luis Beer de la Escuela de Sociología de Chicago proponía que la urbe se dan relaciones con características particulares, impersonales y secundarias, mientras que en el ámbito rural las relaciones serían primarias, es decir, cara a cara. En términos de organización física, esta escuela proponía tres modelos fundados en las diferencias de la estructura urbana y la forma de adaptación de la sociedad de las mismas. Los modelos que exponían la estructura de la relación entre el distrito central de negocio y las distintas partes de la urbe, la noción de la estructura suponía que la ciudad estaba regida por un orden unitario y las leyes generales. Los tres modelos propuestos por esta escuela eran los modelos de las zonas concéntricas, el modelo de los sectores y el modelo de los núcleos múltiples. El primer modelo suponía la organización de anillos centropiramidales, con funciones específicas donde sobresalían zonas para obreros, zonas residenciales para la clase alta, zonas intermedias, además del centro y la zona de transición. El segundo modelo proponía una organización de función de 5 sectores, con una clara discriminación entre las zonas residenciales para la clase baja, media y alta. El tercer modelo proponía una ciudad de 9 núcleos, un centro predominante alrededor de la zona que organizaban diferentes usos del suelo. En este último modelo también sobresalen las zonas para las diferentes clases sociales. Eh, La organización urbana modernista se centraba en la simplificación de las actividades urbanas en cuatro: la residencia, el trabajo, la recreación, la circulación, el cuerpo y el espíritu, eh, organizadas con base en una estricta separación de estas actividades y uso en el espacio a través de la zonificación y el diseño de medidas que garanticen su regulación. Estas actividades se tradujeron en los siguientes principios: el privilegio de la circulación vehicular, la búsqueda de mejores condiciones de higiene, la especialización de actividades en base a las funciones básicas indicadas. Una primera aproximación gráfica de la ciudad fragmentada es presentada por Michael Deere. En ella se puede ver la inexistencia de un centro, como se puede ver aquí en la imagen. Y más bien corrobora lo que es la distribución territorial de diferentes segmentos urbanos con características específicas. Jaime Salcedo propone que aunque un espacio urbano latinoamericano puede ser considerado disperso y fragmentado, los centros tienen aún un rol importante, pues son todavía núcleo de las principales instancias administrativas, aunque los centros comerciales periféricos de algunas ciudades pretendan su reemplazo. Por otro lado, en esta región el Estado aún está involucrado en la inversión pública para proveer servicios, infraestructura y vivienda, cada día con menos protagonismo. La ciudad fragmentada post-2000. Esta se caracteriza por tener una estructura insular donde superponen restos de ciudad sectorial, con una ciudad ahora fragmentada y desegregada en 4 tipos de islas. Esta según Michael Hanochka. Estas serían la isla de la riqueza, isla de la producción, isla del consumo y de la precariedad. La isla de la riqueza incluye lo que son condominios urbanos de varios pisos para las clases medias altas, donde pueden distinguir varios privados.
La isla de la producción, con dos clases de áreas industriales, áreas nuevas y áreas desarrolladas y comerciales en forma privada. La isla del consumo, donde se distinguen centros urbanos de compras como malls. Y la isla de la precariedad, con barrios informales o precarios, centrales en el borde de la ciudad, de los cuales algunos se han consolidado a lo largo de las últimas décadas. De esta manera, la evolución expuesta deja de ver condiciones de la ciudad latinoamericana contemporánea en su paso de la zonificación a la fragmentación. No solo se caracterizan por la condición insular y el desplazamiento de las clases altas a la periferia, sino por la multiplicación del patrón del barrio cerrado. Bueno, eso es mi parte, ingeniero. Bien, Bueno, el siguiente. yo ingeniero. Yo voy a hablar sobre la problemática, ciudades fragmentadas y fragmentación urbana. Las investigaciones evidencian dos líneas de análisis respecto al proceso de fragmentación urbana. La primera relacionada con las discontinuidades en el proceso de expansión urbana respecto a su trama, y la segunda ligada a los procesos de desigualdad social y barreras materiales o inmateriales de esta fragmentación. La primera nos habla de un proceso que genera un paisaje dual entre sectores exitosos de la ciudad global y sectores marginados de los beneficios de la modernización. Es decir, la ciudad fragmentada en espacios ganadores y perdedores, territorios iluminados y oscuros, islas de riqueza sobre mares de precariedad y vulnerabilidad. La segunda habla de la línea de estudios de fragmentación. Está orientada a la comprensión de la desigualdad social y de las barreras materiales e inmateriales entre sectores sociales. Desde esta perspectiva se interpreta la fragmentación espacial como resultado de un mercado desregulado en la asignación de recursos, en la localización de las inversiones y la infraestructura urbana, lo que habría derivado en un desarrollo desigual al interior de la ciudad. La fragmentación urbana también se asocia a una ruptura, separación o distanciamiento social de la ciudad, estudiando básicamente mediante la idea de segregación en tanto coexistencia en la ciudad de grupos sociales distintos que habitan en espacios reducidos y separados entre sí. En la imagen podemos ver la separación entre lo que sería la ciudad en una parte pobreza y en el otro sería con mayores lujos, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Un ratito se colgó. Puede volver a conectarse, no hay problema. Deje de compartir y vuelva a compartir, no hay problema. Ahora sí. Ahora sí. La fragmentación del tiempo. Se plantea la necesidad de incorporar el tiempo social para el estudio de la fragmentación. Frecuentemente se tiene a generar una distinción entre espacio y tiempo de los fenómenos que se estudian. Cuando se piensa en tiempo, se entiende a asociarlo al tiempo cronológico. Del mismo modo, se piensa que en los tiempos largos que marcan periodizaciones históricas de carácter lineal. Sin embargo, el tiempo, al igual que el espacio, puede ser pensado como producción social. En perspectiva, el tiempo adquiere diversas formas de significado, dependiendo de los contextos sociales, políticos, económicos o culturales. En este podemos caracterizar tres resultados que se obtuvieron a través de investigaciones. El primero es la experiencia del tiempo-espacio. Varía según los horarios y ritmos, es decir, según los ciclos diarios, estaciones o ritmos biológicos. Esto puede tener impactos diferenciados en las prácticas sociales, como por ejemplo, las personas pueden usar distintos modos de transporte según la estación o lugar y hacia dónde viajan y qué tipo de transporte usan en el día. El segundo sería
a la fragmentación que existe entre las condiciones apropiadas de uso del tiempo y aquellas imposiciones temporales de la globalización. Las instituciones y la sociedad de consumo asignan a nuestro ritmo y a la ciudad. Los tiempos y ritmos que se imponen, son disonantes respecto a los tiempos de las personas, lo que los obliga a programar a sus diarios vivir, estableciendo estrategias para resolver las barreras temporales impuestas socialmente. O sea, las barreras que se crean, sí o sí, las personas tienen que planear el diario vivir con anticipación por el tema de que para llegar a sus trabajos, etcétera, tienen que planificar todos los lugares que van a recorrer. Y la tercera sería una forma de fragmentación ascendente, cuando la distinción del tiempo cronológico como totalidad se desvanece ante las posibilidades diferentes que los grupos sociales poseen para lograr una compresión espacio-temporal. Solo algunos grupos sociales pueden acceder a la hipermovilidad, la facilidad por la tecnología de las comunicaciones y del transporte, mientras otros se encuentran inmovilizados o siguen moviéndose a ritmos lentos, marcados por la precariedad. Eso sería todo de mi parte. Muy bien, gracias. ¿Quién continúa? Buenas tardes, ingeniero. Yo voy a continuar. Vamos, Fernández. Que lo coloque la diapositiva. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Yo le voy a explicar sobre el análisis metodológico. Empecemos por la introducción de las ciudades fragmentadas. El término fragmentación jugó en Latinoamérica un rol precursor relacionado a la génesis de las ciudades globales y los nuevos modos de gobierno, pero en los 90 ese término se asocia a la crisis urbana, a las transformaciones espaciales y nuevas fórmulas de regulación política y económica. Se utilizó también el término fragmentación por sobre la desegregación debido a la connotación de estos últimos por la problemática de la segregación racial en los Estados Unidos. También podemos decir que la fragmentación comenzó a adquirir una mayor importancia respectivamente luego de la disolución de las ciudades compactas tradicionales y el debilitamiento de sus mecanismos de integración. Los factores de una ciudad fragmentada. Podemos mencionar la fragmentación como una forma de desegregación urbana, la segmentación, que el espacio público no genera el encuentro de los diversos porque se han hallado a la situación en que los ricos y los pobres ya no se encuentran en ningún lado. La difusión y la dispersión por partes tecnológicas de comunicación, estamos pasando al espacio de los lugares en los que los flujos de la ciudad, de la dispersión en una metrópoli sin centralidad, donde existen espacios discontinuos que impiden el encuentro y donde el sentido de pertenencia se diluye. El modelo de la ciudad fragmentada. Pongamos de ejemplo el caso de Buenos Aires. Los cambios de la orientación económica y la crisis de los 80 y las reformas neoliberales son puntos para tener una causa. La consecuencia de estas, además del aumento del nivel de desempleo, del desempleo y del empobrecimiento, fue la modificación de la integración de la ciudad y el territorio, lo que finaliza una etapa que comenzó en un ciclo entre los años 80 con la federalización de la capital del país, entre otras palabras, la que la ciudad denominaba máquina de reforzar el país como objetivo modernizar al país y integrar a sus habitantes, comienza a fragmentarse producto de los vaivenes políticos y económicos encarecidos durante esas décadas. Esta fragmentación también comienza a verse por los primeros barrios privados y al otro lado en la escala social la pobreza, que se difunde grandemente los loteos urbanos y en barrios pequeños de la clase media. Los barrios privados se asentaron en comunas más pobres, siendo así con menor capacidad de fiscalización, favoreciendo a la polarización social. La evolución de la ciudad fragmentada. La ciudad evoluciona según a una dinámica de cambio permanente relacionada con la evolución económica, tecnológica y social. En el análisis de la fragmentación urbana se distinguen dos posturas, una que insiste en que el fortalecimiento de las diferencias y la otra que privilegia la capacidad de la ciudad como un punto de encuentro de intercambio. En las ciudades se observan tendencias a la división con apariencia de fronteras urbanas ligadas a la centrificación, así como el proceso de heterogeneidad.
el accionar del Estado muchas veces refuerza las situaciones como por ejemplo la construcción de viviendas sociales, tomando el criterio del precio del suelo para la construcción de estas, la que se traduce en una concentración de la pobreza, así dividiendo las ciudades en fragmentación. Esa sería mi parte. Bien, el siguiente, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Esta parte del compañero Sarsusa, creo que era, que no quiso hacer nada, no dijo nada hasta ahora. ¿Ya? ¿Está bien? Lineamientos estratégicos de solución. Ya, la solución a las problemáticas de la ciudad fraccionaria es crear una ciudad íntegra, teniendo en cuenta la densidad, la movilidad y los espacios públicos. Diseñar espacios públicos incluyentes, garantizando la accesibilidad, la equidad, condiciones seguras para todos. Garantizar que los espacios públicos en el municipio o cada distrito cuente con las condiciones óptimas para hacer de estos espacios sitios incluyentes para personas con alguna discapacidad, ¿no? Con acondicionamiento de las áreas peatonales, incorporación de áreas verdes y árboles, así como la dotación de pisos cómodos y seguros. Siguiente. Ya, en conclusión, es la ciudad fragmentada la división de la sociedad reflejado en la urbanización con barrios pobres y ricos. Fragmentación está orientado a la comprensión de la desigualdad social que existe y las barreras materiales e inmateriales entre sectores sociales. Las ciudades fraccionadas ofrecen una calidad de vida muy pobre a sus habitantes. Son más caras e insustentables, donde las problemáticas a tener en cuenta es su densidad, o sea, quiere decir mayor movilidad y espacio público. Porque una ciudad menos densa quiere decir mayor espacio a recorrer, o sea, mayor movilidad, mayor coste y menos espacio público. Ahí sería, ingeniero. Muy bien. Bien, si hay algo que complementar del grupo, bienvenido. Si no, vamos a alguna... Tengo una pregunta, disculpe, ingeniero. No hay pregunta todavía, recién estoy